Por favor. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí veo que se están acoplando los chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. A ver, la clase pasada habíamos trabajado ya el silogismo, ¿no es cierto? Habíamos visto el modo, la figura, la ubicación de los términos. A ver, ¿se acuerdan cuántos términos habían? 3. Tres. ¿Cuáles eran? Medio, mayor y menor. Medio, mayor, menor. Claro, medio, mayor y menor. ¿Por qué se caracteriza el término medio? Por Está- estar. Porque no está en Están las premisas. conclusión. Menos en la Solamente está en conclusión. las premisas y no está en la conclusión. Perfecto. El término mayor Está En el Predicado de predicado y la está en la conclusión. premisa 1. está en el predicado de la conclusión, ¿no es cierto? Y en la premisa mayor. Y el término menor Está en el Es el sujeto de la sujeto de la El conclusión. sujeto conclusión está y en la premisa 2. así Premisa dos. es. Así es. Y dígame, ¿qué me indican las figuras? La posición del término medio. Perfecto. La posición, claro, claro. Las figuras indican la posición del término medio, eso es correcto. ¿Cuántas figuras son? Son 4. Son 4. 4. Perfecto, son 4 figuras. ¿En qué figura el término medio está solamente en el sujeto de las dos premisas? La tercera En figura. la primera Tercera. figura. Claro, muy bien. ¿Y en el predicado de las dos premisas? La La segunda. segunda. En la segunda. ¿En la premisa mayor en el sujeto y en la premisa menor en el predicado? Primera. Primera. En la primera, claro. Muy bien, perfecto. Perfecto. El modo está formado por las letras, ¿no? De las proposiciones categóricas. Han visto, yo les he dejado unos vídeos acerca de cómo se ordenan los silogismos, ¿no? Hay 3 casos de ordenamiento. Vayan chequeándolos también. Bueno, hoy día vamos a trabajar las reglas. Lo vamos a hacer acá en la pizarra, ¿ya? Ahorita nos vamos a ubicar en la pizarrita. ¿Quién dio el silogismo? Aristóteles. Aristóteles, claro. Aristóteles da el silogismo categórico
¿En qué libro? En el organón, ¿no es cierto? Pero ¿en qué libro del organón? Las categorías. Las No, categorías. no, 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 no. no. En las analíticas. En los Analíticas. analíticos, claro. Hay dos analíticos, ¿no? Los primeros y los segundos analíticos. En los primeros analíticos específicamente trata acerca del silogismo. Bien, vamos a pasar a la pizarra, pues. Un instante ya para cuadrarlos acá.
Bien, ya vamos a, a comenzar.
A ver, muchachos, acá tenemos la regla de los silogismos. Miren, la regla de los silogismos son 8, ¿ya? La regla de los silogismos son 8 y se dividen en dos partes. Las 4 primeras reglas son las reglas de los términos y las 4 últimas son las reglas de las premisas, ¿ya? Bueno, basta con que el silogismo no cumpla con una regla para que ya sea inválido, ¿ya? Bien, vamos a empezar a trabajar estas reglas. Vamos a empezar con las 4 primeras reglas que son las reglas de los términos, ¿ya? Vamos a empezar a analizar. Acá tenemos un ejemplo. Te dicen, todos los alemanes son europeos, algunos alemanes son literatos, por lo tanto, algunos literatos son europeos. A ver, empecemos. Primera regla, solamente 3 términos. ¿Los tiene o no? A ver, ¿quién sería el término medio acá? Alemanes. Alemanes. Perfecto. El término medio va a ser alemanes. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Porque siempre está en las dos premisas. ¿No es cierto? ¿Quién sería el término mayor? Europeos. Europeo. ¿No? Siempre está en el predicado de la conclusión. ¿No es cierto? Europeo sería el término mayor y también está en la premisa mayor. Y el término menor sería literato, ¿no? En el sujeto de la conclusión Literatos. y también en la premisa menor. Perfecto. Ahora, primera regla cumplida. Segunda regla, el término medio solamente en las premisas. A ver, ¿el término medio solamente está en las premisas? Verdadero. Verdadero. Sí, ¿no es cierto? Segunda regla cumplida. Perfecto. A ver, recuerden ustedes, esto sería modo A,
y I. ¿Qué figura sería? Esto de modo A. Tercera figura. Tercera. Muy bien. Esto de modo A y I. De tercera figura. Listo. Entonces, las dos primeras reglas están cumplidas. ¿Verdad? Tiene tres términos. Según la regla, el término medio solamente en las premisas. También lo está, el término medio solamente en las premisas. Ahora mira, la tercera regla dice, el término medio dice, M es término medio, debe estar distribuido por lo menos una vez en las premisas. El término medio debe estar distribuido por lo menos una vez en las premisas. ¿De acuerdo? El término medio debe estar distribuido por lo menos una vez en las premisas. A ver, te hago la pregunta. ¿A qué se refiere con término distribuido? Vamos a ver, acá. Te voy a explicar esto de acá. Mira. ¿Cuáles son los términos distribuidos? Acá te voy a poner otro ejemplo. Para aprovechar este lado de la pizarra. ¿Ya? Acá te voy a poner otro ejemplo. A ver, quiero que sepas tú cuáles son los términos distribuidos. ¿A qué me refiero yo con los términos distribuidos? Mira, tú sabes que las proposiciones categóricas, ya, tú sabes que las proposiciones categóricas se dividen, ya, se dividen, esto resumen en cuatro, ¿no es cierto? Que son las letras A, E, I, O. Que la A tiene la forma todo S es P. La E es ningún S es P. La I es algún S es P. Y la O es algún S no es P. ¿Ya? ¿Te acuerdas de eso, verdad? Mira, en la A, ¿ya? En la A, ¿quién es el término distribuido? En la A, el término distribuido es el sujeto. En la E, los términos distribuidos son sujeto y predicado. En la I, no hay término distribuido. Y en la O, el término distribuido es el predicado. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si te escribo, todo niño es humano. Dime tú, ¿quién es el término distribuido? En todo niño es humano. Niño. Niño, claro, porque todo niño es humano es una A. Y en la A, ¿quién está distribuido? El sujeto, o sea, niño. Por ejemplo, yo te digo, algún rey es joven. ¿Cuál es el No término? se distribuye. No sé, ninguno. Claro, porque algún rey es joven, esto es una I. Y en la I no hay término distribuido. ¿Sí? Por ejemplo, te digo, ningún perro es gato.
Los términos distribuidos son perro y gato. Los Perro y dos, gato. claro. Perro y gato. Porque ningún perro de gato es una E. Y en la E, ¿quién está distribuido? Perro y gato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, así funcionan los términos distribuidos. ¿Ya? Así funcionan los términos distribuidos. ¿Ya? Entonces, mira, la regla número 3 me dice de que el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez en las premisas. ¿Sí? El término medio debe estar distribuido por lo menos una vez en las premisas. Acá tenemos que el término medio es alemanes. Tiene que estar distribuido por lo menos una vez. Acá están los términos distribuidos. ¿Ah? Dime, ¿se cumple la regla 3? Sí. La regla dice, el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez. ¿Se cumple la regla 3? Sí se cumple. Cumple. Por el A. Claro, en A, ¿quién está distribuido? El En la A, sujeto. ¿quién está distribuido? Está Sujeto. distribuido el sujeto. ¿Sí o no? ¿Quién es el sujeto acá? Tú ya sabes que estos son sujetos y que estos son predicados. Entonces, en la A, ¿quién está distribuido? El sujeto, o sea, alemanes. ¿Sí? En la I, ¿quién está distribuido? Nadie. Alemanes acá no está distribuido, pero acá sí. La regla dice que el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez. Y por lo menos una vez sí lo está. Acá. En la A, en la premisa mayor. ¿Sí me están entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, la regla 3 dice que el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez en las premisas. ¿No? El término medio, en este caso es alemanes, debe estar distribuido por lo menos una vez. Y si lo está, pues acá. En la A está distribuido el sujeto, que es alemanes. Ya cumplió con la regla. Acá en la I no hay término distribuido, pero ya cumplió con la regla, porque la regla dice que debe estar distribuido por lo menos una vez. Y por lo menos una vez sí lo está. A ver, mira. Vamos acá al segundo ejemplo. A ver, acá en el segundo ejemplo. La regla dice, la primera regla tiene 3 términos, ¿sí, no? El término medio, ¿quién es? Es católico. Esto es modo E, I, O. ¿Sí o no? Segunda figura. A ver. Tiene 3 términos, ¿sí, no? Católico, judío y niño. Segunda regla, el término medio solamente en las premisas. También, sí lo cumple. Regla 3, el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez en las premisas. A ver, el término medio que es católico está distribuido por lo menos una vez. Verdadero. Sí. Sí, verdadero. ¿En cuál? Sí, profesor. En la E. premisa En mayor. la E, en la E, en ningún judío es católico. Claro. Mira, ven. En la E, ¿quién está distribuido? Los dos, ¿sí o no? O sea que acá está distribuido judío y católico. En la I, ¿quién está distribuido? Nadie. Pero ya se ha Ninguno. cumplido con la regla. La regla dice de que el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez. Y por lo menos una vez si lo está acá en la premisa mayor, en E. Entonces, sí ha cumplido con la regla. ¿No? Sí ha cumplido con la regla. ¿Sí? Ahí sí se cumple la regla 3. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Sí, perfecto. profesor. Perfecto. Ahora, vamos a ver la regla número 4. ¿Ya? Mira, la regla número 4 dice
Ya. La regla número 4 dice, un término distribuido en la conclusión. Mira, lo primero que yo tengo que ver para tomar en cuenta la regla número 4 es que haya un término distribuido en la conclusión. Eso es lo primero que yo tengo que observar, que haya un término distribuido en la conclusión. Si es que en la conclusión no hay término distribuido, esta regla 4 no viene al caso. Se deja de lado y se pasa a la siguiente regla sin problema alguno. Te repito, para tomar en cuenta la regla 4, lo primero que yo tengo que observar es un término distribuido en la conclusión. Si es que en la conclusión no hay término distribuido, la regla 4 no viene al caso, no se toma en cuenta y se pasa a la siguiente regla sin problema alguno. Ahora, te hago la pregunta. Acá en este primer ejemplo, ¿se tomará en cuenta la regla 4? Lo primero No, que yo no se tengo que toma. observar es No. un término distribuido en la conclusión. ¿Se tomará en cuenta la regla 4? No, No se porque toma. No, La conclusión es I. Y en I no hay término distribuido. En I no hay término distribuido. Acá la conclusión es I. Entonces, acá no hay término distribuido. Entonces, acá la regla 4 no se toma en cuenta. Porque te insisto, para tomar en cuenta la regla 4, lo primero que yo tengo que observar es un término distribuido en la conclusión. Entonces, acá no se toma en cuenta la regla 4. A ver. Vamos en el ejemplo de acá. ¿Qué dice la regla? La regla dice un término distribuido en la conclusión. Acá la conclusión es O. ¿Se tomará en cuenta la regla 4 o no? Sí se toma. Porque en la O sí hay término distribuido. ¿Quién es? El predicado, o sea, judío. Judío está distribuido. Ahora sí, toma en cuenta la regla 4. ¿Qué dice la regla 4? Un término distribuido en la conclusión, que en este caso es judío, debe también estar distribuido en la premisa. Pregunto, ¿judío está distribuido acá en la premisa? Sí lo está. Sí lo está. Verdadero. ¿Te das cuenta o no? Ha cumplido con la regla. Judío está distribuido en la conclusión. Un término distribuido en la conclusión debe también estar distribuido en la premisa. Y si está distribuido en la premisa, entonces sí ha cumplido con la regla. Hasta el momento, estos silogismos están cumpliendo con las reglas. Basta con que el silogismo no cumpla con una regla para que ya sea inválido. Te voy a poner otro ejemplo acá. A ver acá. En este tercer caso. A ver, analicemos. Primera regla, tiene tres términos. ¿Sí, no es cierto? El término medio, ¿quién es? Es obrero. ¿No? El término medio es obrero. Perfecto. Término mayor albañil, término menor bien. Esto viene a ser A, I, de cuarta figura. ¿Verdad? Esto es A, I,
y de cuarta figura. A ver, segunda regla, el término medio debe estar en las premisas. Perfecto, cumple la segunda regla. Tercera regla, vamos, usted me puse que la cumple. La tercera regla, No la cumple. No la cumple. la tercera regla dice, el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez en las premisas. ¿Se cumple o no? El término medio que es obrero debe estar distribuido por lo menos una vez. El término medio que es obrero está distribuido por lo menos una vez. No, ¿Por qué no? Porque en el A está distribuido el albañil y en ninguno es distribuido. Claro. Entonces Porque nada en que A, obrero. ¿quién está distribuido? En la A está distribuido el sujeto, o sea, albañil. Obrero no está distribuido. En I, ¿quién está distribuido? Nadie. O sea, obrero no está distribuido en ninguna de las premisas. Entonces, este silogismo ya es inválido. Basta con que no cumpla con una regla para que sea inválido. Acá no ha cumplido la regla número 3. Y cuando no se cumple con la regla número 3, se va a producir una falacia que se llama el medio ilícito. ¿Ya? Se llama el medio ilícito. Mira. Te lo voy a anotar acá. Cuando no se cumple con la regla número 1, se produce la falacia del cuarto término. Cuando no se cumple la regla número 2, se produce la falacia del medio concluyente. Cuando no se cumple la regla número 3, se produce la falacia del medio ilícito. Una falacia es un razonamiento incorrecto, pues, ¿no? Si es que no se cumple con alguna regla del silogismo, es porque se está haciendo un razonamiento incorrecto, ¿no? Cuando no se cumple la regla número 4, se puede producir dos falacias. Dependiendo del caso, el menor ilícito y el mayor ilícito. ¿Ya? Entonces, acá en este ejemplo, no se ha cumplido con la regla número 3, ¿no? El término medio, ¿ya? El término medio, que en este caso es obrero, no está distribuido en ninguna de las premisas. Ahora, te hago la pregunta, ¿se cumple la regla número 4? A ver, ¿se tiene que tomar en cuenta la regla número 4? ¿Qué es esto? A ver, lo voy a poner acá. A ver. ¿Se tomará en cuenta la regla número 4? Mira, la conclusión es O. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta? ¿Qué es lo primero que se tiene que ver? Un término distribuido en la conclusión. Eso es lo primero que yo tengo que observar, ¿no? Lo primero que yo tengo que ver. Sí cumple. Ya, lo primero que yo tengo que ver es un término distribuido en la conclusión. La conclusión es O. La conclusión es O. En O, ¿hay término distribuido o no? Sí, ¿no? Sí. Que es el predicado, o sea, albañil. ¿Qué dice la regla? Un término distribuido en la conclusión, que en este caso es albañil,
debe también estar distribuido en la premisa. Debe también estar distribuido en la premisa. O sea, si el albañil está distribuido acá en la conclusión, debe también estar distribuido en la premisa. Y sí lo está. Pero ya es inválido porque no había cumplido la regla número 3. ¿Sí? A ver, te voy a poner acá un cuarto ejemplo. Ahí tenemos el caso. Ahí tenemos el caso. Te dicen, ningún niño es viejo, todo viejo es adulto, por lo tanto, ningún adulto es niño. A ver, aplica las reglas. ¿Ya? Aplica las reglas. A ver, y dime si es que alguna regla no se cumple. Es más, te La lo voy a cuarta escribir. regla no se cumple. A ver, te lo voy a escribir ahí en el chat, el silogismo, ¿ya? Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. Profesor, en los exámenes de admisión veo que hay proposiciones de hasta 3 variables. ¿Cómo así? A ver, explícame. ¿A qué te refieres, hijo? A ver, no tengo el ejercicio, pero A ver, ahí está en el chat, ahí está el silogismo que está acá en la pizarra. Ahí están las reglas. Las 4 reglas. ¿Ya qué me decías? profesor, que, o sea, las proposiciones eran muy largas ¿Ya? y no sé aún cómo desarrollar ese tipo de problemas. ¿Te refieres a proposiciones para Sí, hacer la tabla de verdad? sí, Ah, ya, ya. Pero yo sí les he hecho eso. Yo sí les he hecho. Es más, en los vídeos yo les he dejado ejemplos también de cómo resolverlo. Pero en todo caso, voy a hacer un videito donde voy a hacer un ejercicio acerca de eso. ya, profesor, muchas ¿Ya? gracias. Ahí están las reglas.
Vean si es que se cumplen las reglas de los términos. Sí se cumple todas, profesor. Sí, cumple todos, profesor. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Bueno, primera regla, 3 términos. El término medio es viejo. Niño y adulto, 3 términos. Segunda regla, el término medio solamente en las premisas, también. Esto es E, esto es A y esto es C. Tercera regla, el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez. ¿No? Este silogismo es E, A, E. A ver, el término medio está distribuido por lo menos una vez. A ver, mira. ¿En E quién está distribuido? Los dos, ¿sí o no? Acá está distribuido niño y viejo. ¿En A quién está distribuido? El sujeto, o sea, viejo. ¿Cumple con la regla? Recontra cumple con la regla. La regla te dice que el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez. Y acá está distribuido las 2 veces todavía. Recontra cumple con la regla. ¿Sí? Ahora, la cuarta regla dice un término distribuido en la conclusión. O sea, yo tengo que ver un término distribuido en la conclusión. La conclusión es E. ¿En E hay término distribuido? Sí, los dos. O sea, acá están distribuidos adulto y está distribuido niño. Entonces, ¿qué me dice la regla? Un término distribuido en la conclusión, que en este caso es adulto y niño, debe también estar distribuido en la premisa. A ver, adulto está distribuido acá en la conclusión. Pregunto, ¿está distribuido acá en la premisa? Sí. No. ¿En A quién está distribuido? El sujeto, que es viejo. Adulto no está distribuido. Entonces, ¿qué dice la regla? Si adulto está distribuido en la conclusión, tiene que estar distribuido en la premisa. Pero acá en la premisa, adulto no está distribuido. Porque en la A, el término distribuido es el sujeto, es viejo. Adulto no está distribuido. Entonces, este silogismo no ha cumplido con la regla. No ha cumplido con la regla número 4. Si ya no cumple con una regla, ya es una falacia. ¿Qué falacia es esta? No ha cumplido con la regla número 4. Ahora, pero adulto, ¿qué término es? ¿Adulto qué término es? Adulto es el término menor, ¿sí o no? Entonces, como es el término menor el que no ha cumplido con la regla, entonces se va a llamar menor ilícito. Si el término mayor no hubiese cumplido con la regla, se llamaría mayor ilícito. Pero acá el término que no ha cumplido con la regla es el término menor. Entonces se va a llamar menor ilícito. ¿De acuerdo hasta ahí? Ahora, niño está distribuida en la conclusión. ¿Qué dice la regla? Que debe también estar distribuida en la premisa. Y si lo está, en la E, ¿quién está distribuido? Los dos, ¿no? Niño y viejo. Niño sí ha cumplido con la regla, pero adulto no ha cumplido. Basta con que un término no cumpla para que ya sea inválido. Si los dos están distribuidos en la conclusión, los dos tienen que estar distribuidos en la premisa. No se vale eso de que uno sí cumple y el otro no. Basta con que uno no cumpla para que ya sea inválido. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Se dieron cuenta hasta ahí, no es cierto? Sí, a ver. Sí, profesor. Ahora, en este sí ya no falla, ¿ya? Vamos a poner el quinto y último ejemplo.
Vamos. Ahí tienes el ejercicio. Te dice. Ya, te dice, todo niño es humano, algún atleta es niño, por lo tanto, algún atleta no es humano. A ver, chequea si es que cumple con todas las reglas. No No te apures, cumple. ¿ah? Porque a veces, hace rato me dijeron lo mismo, cumple todas las reglas, profesor. Sí, cumple con todas las reglas. Nadie me dijo lo contrario. No Y mira, ven, cumple. todos se equivocaron. No cumple, la cuarta no cumple. A ver. Tiene tres términos, sí, ¿no? El término medio es niño. ¿Ya? Esto es modo A, I, O. Esto es modo A, I, O. De primera figura. Ya tiene tres términos. El término medio solamente en las premisas. Regla 3, ¿se cumple o no? El término medio, que es niño, debe estar distribuido por lo menos una vez. ¿Lo está? Sí. Sí, ¿no? A ver, en A, ¿quién está distribuido? El sujeto, o sea, niño. En I, ¿quién está distribuido? Ninguno. Pero ya cumplió con la regla, ¿no? La regla dice que el término medio, que es niño, debe estar distribuido por lo menos una vez. Y por lo menos una vez sí lo está, acá en la premisa mayor. Cuarta regla. Un término distribuido en la conclusión. ¿Quién es? Humano, ¿no? No. Debe también estar distribuido en la premisa. Humano está distribuido en la conclusión. ¿Está distribuido en la premisa? No. No. Porque en A, ¿quién está distribuido? Niño. Humano está en el predicado. Humano no está distribuido. Entonces, es inválido. No se ha cumplido la regla número 4. ¿Y qué falacia se produce? ¿Menor ilícito también como acá? Mayor ilícito. Mayor ilícito. Claro. Mayor ¿Qué ilícito. término no ha cumplido? Humano. Humano es el término mayor, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como el término mayor fue el que no cumplió con la regla, esto se va a llamar mayor ilícito. ¿De acuerdo, muchachones? ¿Han entendido hasta ahí?
¿Sí? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? Sí, profe, todo claro. Listo, muchachones. Bien, yo le tomo la foto a la pizarra y la pongo en el grupo del WhatsApp. ¿Ya? Cuídense, que le vaya muy bien. Estudien mucho y cuídense mucho. Y ojalá pues que el viernes ganemos la de bronce. Nos vemos, como siempre un gusto, que les vaya muy bien. Gracias, profesor. Hola, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Hola, Hasta profesor. luego, profesor. No, Cuídese. muchachos. Cuídense, cuídense. Que les vaya muy bien.